¿Alguna vez has sentido que hay algo que no encaja en este mundo? Como si vieras cosas que otros no perciben, mientras la gente a tu alrededor vive como si estuviera bajo una ligera anestesia, entreteniéndose, corriendo, escondiéndose, y tú intentas hablar de algo importante, real, profundo, y a cambio recibes silencio, miradas vacías o bromas condescendientes. No es casualidad, es una consecuencia. Cuanto más piensas, con más claridad ves, y cuanto más claro ves, más te alejas de los demás. Porque la sociedad no tolera a quienes miran demasiado al fondo, no porque seas arrogante o presuntuoso, sino porque la mayoría se oculta tras máscaras, y tú has aprendido a ver a través de ellas. No estás roto, estás despierto, y a los despiertos se les teme. Arthur Schopenhauer, un filósofo de rara lucidez, escribió: una gran mente hace al hombre poco sociable, no porque él mismo se aleje, sino porque el mundo lo rechaza. Una mente capaz no solo de recordar hechos, sino de cuestionarlos. Rompe el orden establecido. No teme mirar de frente al dolor de la existencia. Y por eso, tal mente inquieta, amenaza lo más preciado que las personas protegen: sus ilusiones. Vivimos en un mundo donde está permitido mostrar lujo, belleza, incluso poder, pero no sabiduría. Porque la verdadera sabiduría asusta, no adorna, desnuda. Arranca de las sombras aquello que para otros resultaba cómodo. Y la mayoría prefiere permanecer ciega con tal de no enfrentarse a una verdad que tú ya no puedes dejar de ver. Si estás viendo este video y sientes que no encajas, que no te entienden, debes saberlo. No es tu culpa, es el precio de ver más. Pero en esa visión hay fuerza, en esa soledad hay grandeza. Y hay un camino, no el de encajar en un mundo que no fue hecho para ti, sino el de aprender a vivir en él sin perderte a ti mismo. Este video no es para las masas, es una conversación contigo. Contigo que fuiste llamado demasiado complejo. Contigo que entendiste que pensar no es debilidad, sino coraje. Es una elección. Es un desafío. Y de eso hablaremos aquí. Si hay algo en esto que te resulta familiar, quédate. Porque por fin alguien dirá lo que siempre sentiste, pero temías expresar. Esa incomodidad que sientes al intentar simplemente ser tú mismo entre los demás no es una ilusión. Existen profundas razones psicológicas por las cuales las personas inteligentes, reflexivas, conscientes, a menudo generan rechazo incluso sin mostrar agresión alguna. Este fenómeno se conoce como el efecto espejo. Cuando llegas a un grupo y dices algo con más sentido, cuando haces preguntas incómodas, cuando dudas de lo que todos aceptan sin pensar, cuando tu mente aclara la esencia de las cosas, algo dentro del otro se rompe. No es que tú invadas su espacio, es que tu forma de pensar lo obliga, aunque sea por un instante, a mirarse en un espejo, y lo que ve inquieta. La mayoría construye su identidad sobre ideas heredadas, valores superficiales y opiniones prestadas, y al encontrarse contigo, enfrentan por primera vez el vacío que hay dentro. Eso asusta. Porque tu pensamiento no es solo. Pensamiento es una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, y la honestidad interna duele. Te conviertes en un recordatorio de todo aquello que las personas no quieren pensar, no quieren ver, no quieren sentir. La reacción refleja es el rechazo, pero no se trata de ti, sino de lo que despiertas en los demás. Schopenhauer afirmaba: cuanto más elevado es el intelecto, más solitario se vuelve, y la sociedad rechaza aquello que no comprende. No es una conspiración, es instinto. Las personas no protegen la razón, sino la imagen que tienen de sí mismas. Y cuando tú cuestionas la ilusión en la que están acostumbrados a vivir, te perciben como una amenaza. Porque cuando hablas del sentido de la existencia, del libre albedrío o de las máscaras sociales, es como si invadieras una zona prohibida, no porque impongas tu verdad, sino porque destruyes una estructura frágil dentro de la cual el otro se siente a salvo. Él no necesita despertar, necesita seguir durmiendo. Pero no creas que esto es algo nuevo.
La historia está llena de personas que fueron expulsadas, ridiculizadas o silenciadas, no porque estuvieran equivocadas, sino porque se atrevieron a ser un espejo en una sala llena de máscaras. Piensa en esto. ¿Por qué la sociedad se aferra tanto a sus ilusiones, incluso cuando la verdad está cerca? ¿Por qué pensar profundamente resulta peligroso? La respuesta está en que vivimos en una cultura donde el confort es más importante que la verdad, y todo lo que perturba ese confort es declarado enemigo. Nos estamos acercando a la parte más dolorosa, y si aún estás aquí, significa que estás dispuesto a mirar donde la mayoría no se atreve, porque la verdad, en sí misma, es insoportable para muchos. Hiere, desmantela estructuras, socava aquello que la gente llama normalidad. Y es por eso que la sociedad, como un organismo vivo, ha desarrollado un poderoso mecanismo de defensa. Protege el confort, no la verdad. Y todo lo que amenace ese confort es rechazado instintivamente. Una mente profunda no es solo un almacén de conocimientos, es la capacidad de ver lo oculto, de reconocer patrones, de dudar de lo evidente y de desconfiar del sentido común, cuando éste no es más que costumbre. Pero ahí está el problema. El llamado sentido común es la base del orden social. Sostiene la estabilidad cotidiana y los roles asignados entre las personas. Cuando alguien enuncia una verdad que todos han evitado, ese acto rompe la fachada. Y por eso, quien ve más allá no es percibido como sabio, sino como un problema. Schopenhauer lo entendía perfectamente. Él creía que la mayoría de las personas vive en un estado de ilusión voluntaria, guiada por lo que llamaba la voluntad ciega. No necesitan comprender el mundo, solo necesitan sobrevivir en él, y si es posible, con el menor trastorno interno. Buscar la verdad, visto desde esta perspectiva, no es solo algo raro, sino profundamente antisocial. Requiere romper con lo familiar, exige valentía y, lo más difícil, la disposición a perder aquello que antes parecía inamovible. ¿Y quién de nosotros renunciaría fácilmente a lo que ha creído toda su vida, incluso si resulta ser mentira? Por eso la sociedad premia a los obedientes, a quienes no hacen preguntas. El estudiante que repite fórmulas sin entenderlas recibe buenas notas. El empleado que ejecuta órdenes sin cuestionarlas es ascendido. El ciudadano que camina al ritmo de la mayoría es considerado una buena persona. Y aquel que piensa por sí mismo es señalado como extraño, complicado, peligroso, porque es la excepción que rompe la regla. No es casualidad que lo más popular en Internet sea lo rápido, lo superficial, lo estridente. El pensamiento requiere pausa, y detenerse a reflexionar hoy es casi un acto revolucionario. Mientras la mayoría corre tras placeres instantáneos, el que piensa se enfrenta al malestar interno y por eso se vuelve peligroso. El sistema, la cultura, incluso la educación, están diseñados para que estés distraído, pero no despierto. Desde la infancia se nos enseña a encajar, no a cuestionar. Y si un día te sales del guión y empiezas a ver cómo funciona el mecanismo detrás de la máscara, te aíslan, como si fueras un virus. Pero, ¿y si ese virus fuera justamente la medicina? ¿Qué pasaría si la capacidad de pensar con profundidad fuera lo único capaz de sanar ese vacío que tantos sienten pero no saben explicar? Entonces, ¿por qué la sociedad sigue viendo al pensador como una amenaza? La respuesta está en ese mismo dolor que conlleva la soledad de quien se atrevió a ver. Esa soledad que sientes no es un error, es parte del camino. Es la consecuencia inevitable para todo aquel que se niega a mirar el mundo de manera superficial. La historia es implacable. Todo aquel que se atrevió a pensar demasiado, a ver con demasiada claridad, a hablar con demasiada franqueza, fue aislado. Y no hablamos de marginados notorios, sino de genios que cambiaron el rumbo de la humanidad. Sócrates fue condenado a muerte por enseñar a la gente a pensar la acusación, corromper a la juventud. La realidad despertaba la conciencia.
A Galileo lo obligaron a renunciar a la verdad para salvar su vida. Nikola Tesla murió en soledad, mientras el mundo celebraba a quienes se apropiaron de sus ideas. Schopenhauer, una de las mentes más lúcidas del siglo XIX, vivió despreciado por sus contemporáneos y solo fue reconocido después de su muerte. El mecanismo es claro: cuanto más profunda es la idea, más fuerte es el rechazo. ¿Por qué? Porque el que piensa es un fallo en el sistema. No encaja, no repite, no obedece, observa desde fuera, hace preguntas incómodas y, lo más doloroso, señala contradicciones que nadie quiere ver. Eso provoca ansiedad, rabia, miedo, y la sociedad no perdona a quien la obliga a mirarse en el espejo. Y el rechazo no viene solo desde arriba de las instituciones o del poder, sino que vive en los pequeños detalles del día a día. En esas conversaciones donde callas para no parecer demasiado, en la sensación constante de no pertenecer, en los intentos de conectar que se estrellan contra un muro de indiferencia y el ruido de entretenimientos vacíos. Hablas del silencio, te responden con un reality show. Preguntas por el sentido, te contestan con un meme. Y poco a poco dejas de hablar, no porque no tengas nada que decir, sino porque nadie escucha. La sociedad no sabe qué hacer con los que ven demasiado, así que los convierte en lobos solitarios. Pero hay una diferencia entre la soledad elegida y la soledad como castigo. La primera es libertad, la segunda es exilio. Y eso es lo que muchos pensadores experimentan: un exilio por no encajar en el molde. Pero no te engañes, esa soledad no es el final. Puede ser el comienzo, el inicio de una forma de vida más auténtica, más consciente, más libre. Para entender por qué este aislamiento es inevitable, pero también necesario, hay que mirar más profundo al núcleo mismo de la naturaleza humana, porque el rechazo al pensamiento no nace solo de la cultura, tiene raíces en la biología. Y de eso hablaremos a continuación. Puedes ser la persona más cortés del mundo, hablar con suavidad, intentar no destacar, no mostrar superioridad, pero si eres verdaderamente inteligente, tarde o temprano notarás algo inquietante. Tu mera presencia genera tensión incluso en silencio, incluso si no dices nada, incluso si no emites el menor juicio, las personas lo sienten. Y no se trata solo de una reacción social, sino también biológica. El cerebro humano es tribal. Evolucionamos en pequeños grupos donde la supervivencia dependía de la aceptación de la comunidad. Ser excluido equivalía a la muerte. Y aún hoy, muy dentro de nosotros, sigue latente el miedo al rechazo, el miedo a quien rompe la cohesión del grupo. Una mente que hace demasiadas preguntas es percibida como una amenaza. Es crucial entender esto. No se trata de lo que dices, sino de lo que ves, de lo que otros no ven. Eso se percibe como inestabilidad, como peligro. Cuando cuestionas lo cotidiano, no ríes con los chistes ajenos, abordas temas incómodos, rompes reglas invisibles, y el otro reacciona sin siquiera saber por qué. La neurociencia lo confirma. Cuando alguien se siente intelectualmente vulnerable, se activa la amígdala, el centro del miedo y la amenaza. El intelecto se percibe como un depredador, no porque seas peligroso físicamente, sino porque simbolizas lo desconocido, y lo desconocido siempre asusta. La sociedad moderna solo refuerza este efecto. La escuela estandariza el pensamiento, las redes sociales crean burbujas. Los algoritmos no quieren que pienses, quieren que hagas clic. Y tú, con esa mente inquieta, insaciable, sedienta de sentido, no encajas en el molde. No te conformas con respuestas superficiales. Tú cavas más hondo. Y eso es un problema en un mundo construido sobre apariencias. Eres una anomalía. Te llaman difícil, raro, demasiado serio. Pero la verdad es que tú eres un recordatorio viviente de que la mayoría simplemente existe sin vivir, repite sin comprender, duerme sin saberlo. Y entonces surge la pregunta: ¿qué hacer con este conocimiento?
Cómo vivir en una sociedad que no deja espacio para mentes como la tuya. Cómo no volverse loco por el aislamiento. Cómo mantener la claridad sin quebrarse bajo el peso del rechazo. Eso es justamente lo que analizaremos en la próxima parte, porque si sientes que tu mente te separa de los demás, si quieres entender por qué esto se convierte en causa de dolor, debes conocer la verdad sobre ti mismo. Si has llegado hasta aquí, significa que sabes lo que es no encajar. Y no necesitas adaptarte a cualquier precio, pero sí necesitas aprender a no solo sobrevivir, sino a vivir de verdad incluso en un mundo que parece hecho para silenciar a personas como tú. Ahora, la cuestión no es cambiar tu esencia, sino transformar tu claridad en fuerza, tu sensibilidad en sabiduría, tu soledad en refugio. Y Arthur Schopenhauer, a pesar del pesimismo de sus ideas, no creía que una persona inteligente estuviera condenada al sufrimiento. Él pensaba que la mente no es una sentencia, sino una vocación, y que la soledad que acompaña al pensamiento no es un castigo, sino un camino. Escribió que el pensador debe aceptar su aislamiento como un refugio, no como una prisión, porque es precisamente en el silencio, en el autoanálisis, en el distanciamiento de la multitud donde nace la verdadera claridad. La soledad es el destino de las almas excepcionales. Si sientes que nadie te entiende, que las conversaciones te agotan y las reuniones sociales drenan tu alma, tal vez sea hora de dejar de intentar encajar donde no hay lugar para ti. Deja de luchar por la aceptación donde la profundidad es vista como un defecto. Empieza a elegir personas, lugares, conversaciones. Cambia la cantidad por la calidad. Un diálogo sincero vale más que 1000 frases vacías. Esto no significa aislarse completamente del mundo, significa encontrar la manera de estar en él sin perderte a ti mismo. Una de las habilidades valiosas es aprender a modular el lenguaje. No todo espacio merece tu profundidad. No todo oyente está listo para tu mirada. Esto no es traicionar tu esencia, es estrategia. Schopenhauer decía: nunca reveles la profundidad de tus pensamientos a quienes viven en la superficie. Usa la mente como un espejo selectivo. Muestra el reflejo solo a quienes realmente están preparados para mirar. Otra clave es crear un espacio para la autoexpresión. Puede ser un diario, un canal, arte, música, escritura que tu mente no solo analice, sino que también cree, porque la inteligencia sin salida se destruye desde dentro, y dirigida convierte lo invisible en belleza, en palabra, en sentido. Y finalmente, encuentra a los tuyos. Aunque sean pocos, aunque estén lejos, Internet da la oportunidad de unir a quienes antes separaban ciudades y países. Clubes de lectura, foros filosóficos, correspondencias personales, todo esto puede ser un refugio de paz para quienes sienten que piensan demasiado. Tu manada existe, solo necesitas dejar de buscar reconocimiento en lugares donde no pueden verte de verdad. Pero incluso si encuentras a los tuyos, incluso si creas un espacio para ti mismo, incluso si aprendes a callar cuando es necesario y a hablar cuando es oportuno, hay una verdad que debes aceptar con madurez. Ser inteligente en un mundo que teme a la inteligencia siempre será un desafío. Y cuanto más profundo vayas, más solitario puede parecer el camino. Pero en ese camino se oculta un don silencioso, invisible, pero invaluable. El don de ver lo que otros no ven. Y si aprendes a usarlo, convertirás aquello que percibías como debilidad en una fuente de fuerza. El verdadero don por la capacidad de ver más profundo. Hay que pagar un precio, por pensar demasiado, por sentir demasiado intensamente. El precio es la conciencia. Y la conciencia, contrariamente a los mitos populares, no trae paz, trae la verdad, y la verdad casi siempre duele. Probablemente ya has intentado ser como todos. Intentaste adaptarte, quedarte callado, fingir. Intentaste parecer menos profundo, menos analítico, menos tú mismo, pero cada vez que lo hacías, algo verdadero moría dentro de ti, porque en el fingimiento no hay libertad, solo cansancio.
La ironía es que el mundo que te rechaza por ser diferente nunca te recompensará por imitar. Pero aquí está el giro. Lo que te hace diferente es precisamente lo que te hace necesario. Este mundo necesita ojos que vean en la oscuridad, voces que rompan el silencio del confort, mentes que no se sometan a la superficialidad. Y tú eres uno de ellos. No se trata de adaptarse, se trata de ocupar tu lugar. Convierte tu perspicacia en una herramienta, no en una carga. Convierte la soledad en claridad, el dolor en arte, tu mente inquieta en un faro para quienes aún vagan en la niebla. No viniste a este mundo para gustar, viniste para despertar. Sí, eso significa a veces ir solo, ser incomprendido, ser excluido de círculos, ser ignorado. Pero no te engañes. Las personas no te rechazan a ti, rechazan lo que aún no pueden comprender. Y todo lo verdadero, nuevo y fuerte, siempre fue primero ridiculizado y solo después reconocido. Schopenhauer, Nietzsche, Pascal, Tesla, Turing, a todos ellos, no los reconocieron en vida. Todos fueron demasiado. Y sin embargo, fueron ellos quienes formaron el futuro. Llevas esa misma chispa. La diferencia es que tú tienes la oportunidad de comprender tu papel antes de que sea demasiado tarde. Aceptarse a uno mismo antes de que el mundo te acepte. Si has escuchado hasta el final y en algún momento pensaste, esto es sobre mí, debes saber que no estás solo. Hay más personas como tú de lo que parece. Y lo más importante, ellos escuchan, ven y sienten igual que tú. Simplemente muchos callan. Callan para no herir, para no ser rechazados, para no parecer demasiado complicados. Pero es hora de romper ese silencio. Si alguna palabra resonó en ti, deja un comentario. Yo veo esto como algo más que una frase. Es una señal, la señal de que has despertado, que eres consciente de que no vives en una ilusión, sino en la realidad con todas sus complejidades, su dolor y su grandeza. Veo que este es el impulso de quienes ya no pueden cerrar los ojos, que sienten más de lo que quisieran, que piensan incluso cuando sería más fácil olvidarse, que no se conforman con explicaciones que no tocan el alma, que buscan la verdad aunque sea incómoda, aunque duela, aunque conduzca a la soledad. No estás roto, no eres un error, eres necesario. Personas como tú son las que impulsan a la humanidad hacia adelante silenciosa, discreta, sin aplausos, pero con una fuerza que lo cambia todo. Si sientes que debes seguir adelante, continuar este viaje interior, profundizar en el conocimiento de ti mismo, desentrañar la naturaleza de la mente humana y descubrir el tejido invisible de la realidad, asegúrate de ver el siguiente video. Es importante. Pero antes de irte, dale like si en este video te reconociste. Suscríbete si quieres seguir caminando en el camino del despertar junto con otros que también ven. Y lo más importante, escribe tu reacción. Incluso una frase puede ser esa luz para otro que ahora también se siente solo. Eres necesario. Tu voz importa. Tu claridad es luz.